Continúan en su lucha por la justicia las asociaciones víctimas de la Dana, 229, 230 muertes que se podrían haber evitado y que veremos en qué queda, porque si algo estamos comprobando hasta los más profanos en asuntos jurídicos es que la justicia en España está en sus niveles más bajos, a veces más míseros. Y orgullosa estoy de compartir este día con Álvaro García Ortiz, apartado de la Fiscalía General del Estado, tras un acoso y un derribo públicos, al que hemos asistido en una insoportable demostración de chulería, porque no encuentro otra palabra, en donde la sentencia condenatoria estaba decidida, pese a que todas las pruebas y los testimonios de los periodistas demostraban la inocencia. No puede haber mayor descaro e insulto a la democracia que elegir el 20 de noviembre para comunicar una sentencia injusta. Nos quisieron decir desde el Tribunal Supremo que el dictador Franco sigue siendo su guía y lo hemos pillado. Admiro muchísimo su entereza, señor García Ortiz. Yo estaría abrazando farolas por la Gran Vía de pura rabia y de pura impotencia. Vaya temple. Quienes se creen que son... Iba a decir quienes se creen, no, es que no he leído mal el acento. ¿Quiénes se creen que son? Determinados elementos del alto poder judicial para exigir silencio y sumisión ante sus decisiones. ¿Qué respeto muestran esos elementos a los poderes legislativo y ejecutivo, a los que critican sin pudor y contra los que se manifiestan pese a tenerlo prohibido? ¿Quién juzga sus desmanes y sus injusticias? Y qué bueno contar con una parte importante de periodistas mercenarios y cómplices dispuestos a facilitar los casos que deben juzgar y hacer de voceros de injustas resoluciones. Siempre he rechazado esa horrible frase que tanto repetía mi jefe, Pedro José Ramírez. Siempre decía, perro no come perro, siempre lo decía. Cada gremio debe tener como principal objetivo vigilar la honestidad y la limpieza de sus profesionales. No se deben admitir burdos periodistas ni jueces claramente sectarios. Depende de los profesionales honestos el futuro de la democracia. Si la nación española es imperfecta por una democracia defectuosa que impide elegir al jefe del Estado y por una sociedad a la que no se le permite ser plenamente laica porque la educación está secuestrada por una secta religiosa, lo único que nos faltaba era no poder confiar en la justicia y en desconfiar de gran parte de la prensa. Y lo han conseguido. Muchas gracias. En la radio, y por eso me he traído mi guión. El día que Unamuno recibió una condecoración de manos de Alfonso XIII, dijo a secas, gracias por esta condecoración que sin duda merezco. Y el rey respondió, es curioso, porque los demás siempre dicen que no la merecen. Y tienen razón, dijo Unamuno. Bueno, de ser cierta esta anécdota, que se atribuyen muchas a veces por error, es una anécdota que en teoría se dio en abril de 1922. Bueno, Miguel de Unamuno lo hizo seguro por molestar al rey, porque no se soportaban. Yo, en gratitud y por respeto a quienes me han concedido este premio de periodismo, no voy a decir que no lo merezca, porque supongo que los dejaría fatal. Vamos a dejarlo en que lo merezco un poco. Y yo con eso, si la señorita Leonor acumula ya 10 medallas de oro concedidas solo por transitar por la vida, pues a mí me llena de orgullo y satisfacción recibir este premio por haber... que lo del orgullo y la satisfacción tenía que salir en algún momento. Bueno, pues que me llena de orgullo y satisfacción recibir este premio por haber intentado hacer bien las cosas de mi oficio. Y ello sin restar mérito a quien de verdad lo tiene, Carlas Francino. Es mi jefe y nada de lo que hago podría hacerlo sin su complicidad y sin su apoyo. Y además es el sufridor al que supongo le toca esquivar presiones y quejas y yo qué sé qué más, ¿no? Muchas gracias, Carlas. Así que
Sigo con las gracias. Sigo gracias, por supuesto, a quien más lo merece, al Diario Público. Y personalizo mi gratitud en Manuel Rico, en su director. Tú sí que mereces un premio con esa continua lucha y ese inquebrantable apoyo que brindas a las familias de las 7.291 personas a las que dejaron morir en las residencias de la Comunidad de Madrid. Sigo. Me excuso por mi atuendo. Pero es que esto es una gala que empieza por la tarde y terminará por la noche. Y tengo una amiga que me dijo, ¿cómo me he visto? Y dice, tú rompe. Y digo, pues yo rompo. Bueno, pues por eso llevo una camiseta de cintura para arriba y lentejuelas de cintura para abajo. Nadie podrá decirme que es inapropiado. Sirvo para un roto y para un descosido. A esto lo llaman equidistancia también. Bueno, además, aquí al lado, en la Plaza del Carmen, hay un mural desde 1982 con una frase que dejó el entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que dice: la paz no se consigue sin esfuerzo. Si quieres la paz, trabaja. Y tampoco la república se va a conseguir sin esfuerzo. Así que si queremos la república, hay que trabajar por la república para terminar con esta anomalía democrática que supone que una familia de nulo prestigio y corrupción demostrada desde hace casi 200 años se haya pasado de mano en mano la jefatura del Estado. Eso no es democracia. Pero también voy a reconocer que no sé qué me hace más feliz, si el premio en sí, que me emociona muchísimo de verdad, o estar en el mismo paquete que Joan Manuel Serrat, porque lo flipo, de Emilio Silva, a quien no he perdido de vista desde que tuve noticias de la primera exhumación científica, hace 26 años, la famosa de los 13 de Priaranza, de los jóvenes de Ruta al Exilio que trabajan contra la desmemoria del horror franquista, de Ruth Ortiz, de quien admiro su activismo pese a esa tragedia que la acompañará toda su vida. Con Costrina, con Miguel Ángel Campos y Carles Francino esta tarde, felicitándola por el premio, y hablaban del Tribunal de la Infamia que pasará a la historia, esos señores que se sentaron, que te juzgaron, que te condenaron y que días después decidieron publicar el texto, la sentencia. Para más, ¿sabes? 20 de noviembre, para más. Vaya si nos falta justicia todavía en este país. Y de verdad que nadie es consciente. Por eso admiramos tu entereza tantísimo. Nadie es consciente del dolor que supone esa condena que desde el primer momento que sales en los papeles, gotea, días, semanas, meses y años. Así que enhorabuena, confiamos en ti y yo soy de las optimistas y redentas que cree que el tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio. Estoy segura. Enhorabuena. Álvaro García Ortiz lo sabe bien, pero cuando la justicia falla, la democracia se desmorona. Pero también destroza vidas, hacen pasar la pena al telediario a gente íntegra y destroza el alma. Hoy te iba a entregar el premio una queridísima compañera, Ana María Pascual, que lleva tribunales en nuestro periódico, una veterana y maravillosa periodista. Cuando era tu juicio, nosotros teníamos otros premios maravillosos que son el homenaje a mujeres que han hecho historia, mujeres anónimas, pero que han hecho cosas increíbles y que se convierten en mujeres mayores sin que, sobre todo por el hecho de ser mujeres, hayan tenido pues ningún reconocimiento. Y hacemos un homenaje maravilloso a esas mujeres mayores que han hecho cosas increíbles. Bueno, pues muchísimas gracias. No puedo decirlo de otra manera. En los discursos que me ha tocado hacer como fiscal general del Estado, incontables, no sé cuántos son, siempre tienen una misma secuencia. Comenzamos saludando a las ministras, los ministros, las secretarias de Estado, las autoridades,
dando las gracias a las personas que han acudido, saludando a la familia, pero esto es un poco más especial. Yo creo que muy pocas veces o nunca me había sentido, desde luego en un escenario, no estamos diseñados para recibir premios ni para recibir tanto cariño, cómo agradecer, cómo devolver uno solo de esos aplausos o cómo devolver una de esas sonrisas o miradas de complicidad que yo recibo afortunadamente con bastante frecuencia. Por eso quiero agradecer a público, en especial a su director. Me acuerdo perfectamente la primera vez que nos vimos en la sede de la Fiscalía para tratar precisamente el tema de las víctimas en las residencias, las víctimas COVID. Y lo puedo contar también para que se pueda visualizar cuál es el proceso a veces de los profesionales de la justicia cuando recibimos la angustia, la desgracia, el problema, aquello que no somos capaces de solucionar. Primero hay una especie de barrera, ¿no? ¿Qué me van a contar? ¿Qué me van a decir? Una especie de poner por delante esas palabras que ponemos siempre, esas instituciones, todo ese entramado que somos la justicia. Y luego es verdad que después, en algunos o en algunas, no en todos, viene el acercamiento, viene el conocimiento, viene la comprensión, viene la complicidad y vienen las ganas de cambiar las cosas. Yo aprendí mucho y aprendo mucho de tanta gente que ha venido a la Fiscalía Española a vernos, a verme y a contarnos cómo es la vida real, porque esto también va un poco de eso. No conocemos bien desde esos altos lugares de la justicia cómo es la sociedad o lo que ocurre. No lo sabemos, estamos muy distanciados. Madrid está muy lejos de toda España, de toda la periferia. Determinados sectores o lugares de Madrid están muy lejos de la sociedad viva, dinámica, diferente, que es la sociedad española. Y proyectamos nuestra mirada, que es una mirada, diría que hasta cutre, una mirada parcial de lo que debe ser o de cómo deben ser las cosas sobre toda la sociedad española. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer que la justicia española, que quienes trabajamos en la justicia española nos parezcamos más a la sociedad española a la que servimos. Somos servidores públicos con el mayor de los orgullos, somos funcionarios con la enormidad que tiene esa palabra para servir a la sociedad y no lo contrario. Pero decir estas cosas a veces hace daño y es verdad que hay cosas que se pueden o que se pagan. Yo creo que hay tres palabras que se han oído esta noche, tres palabras muy concretas. Una es verdad, otra es justicia y otra es, desgraciadamente, miedo. Y las tres palabras están presentes en todo lo que hemos visto. Bueno, a mí que me llamen personaje del año me produce cierta, no sé, por un lado inquietud, por otro lado, bueno, nunca puedes pensar que un fiscal del Estado, un ex fiscal general del Estado pueda ser un personaje, pero al final te ves, te escuchas en las pantallas, te ves seguramente en los salones de muchas casas con esa proyección tan enorme que dan las pantallas de televisión ahora de 60, 70, 80 pulgadas y te das cuenta que has entrado a formar parte de la vida de mucha gente porque te has incluido o te han incluido en esos hogares. Y a mí me sorprende y agradezco muchísimo, como agradezco este acto y este reconocimiento, que la gente te lo diga. Hemos sufrido con usted, es una frase que escucho muchas veces y me parece alucinante, me parece sencillamente alucinante, porque yo cuando me he visto como un personaje, cuando después de todo este proceso me he sentado con mi familia y hemos visto algunas de las circunstancias que han pasado, de las secuencias que han pasado, también me he visto como un personaje y también he sufrido. Y quizá he sufrido más que cuando estaba sufriendo siendo el protagonista o el referente de todo aquello que estaba pasando. Pero las tres palabras, los tres conceptos que aquí han sobrevolado y dichos por gente tan brutalmente importante en todos los sentidos que me han precedido. No voy a citar ni a todos ni a todas, pero yo creo que es un ejemplo de lo que hay aquí, ¿no? de lo importante que es cada uno en cada uno de sus lugares y lo que significa y lo que proyecta y lo que puede ser para el futuro. Aunque sea senior como Joan Manuel, vamos, poca gente proyecta más cosas hacia el futuro que las que puedes proyectar tú, te lo aseguro, y que nos has proyectado a todos. Pero no quiero individualizar. Sí quiero decir que esas tres palabras a veces van unidas. La realidad, como decía
Antonio Machado a través de Juan de Mairena, la realidad se puede inventar perfectamente. Y ese es uno de los riesgos que tenemos, esa invención de la realidad o esa creencia que la realidad es algo que nos proyectan. Por eso, la existencia de un medio como Público, la existencia de un periodismo serio y responsable, la existencia de magníficos profesionales que, más allá del rumor o del bulo o de la calumnia o de la insidia, son capaces de hacer una investigación y contrastar sus fuentes, es lo único que nos puede salvar a las democracias consolidadas. Es lo único que puede hacer que no caigamos en ese vertedero, en ese sumidero de los estados totalitarios, a los que desde luego no podemos llegar y no podemos permitir que se llegue. Tenemos que estar todos ahí. La segunda palabra que se ha citado mucho es la justicia. Solo cuando convertimos a la justicia en el último referente de una sociedad nos damos cuenta, nos concienciamos de lo importantísimo que es que el servicio público de justicia sea algo que valoren los ciudadanos. Dejarnos de grandes palabras y de conceptos abstractos y ir a la raíz de la solución de los conflictos que tienen todos y cada una de las personas que habitan en nuestro alrededor. Entender la dignidad del ser humano, sea cual sea su origen, su condición, su edad, su lugar de nacimiento, y tratar de resolver con la mayor honestidad posible esos conflictos. Y es la honestidad y no el derecho, o no las leyes, los que acaban resolviendo los conflictos. Es la visión de una determinada forma de ver la sociedad la que determina el rumbo que deben seguir. Y la justicia debe estar al lado de esa sociedad. Y por último, el miedo. El miedo es aquello que nos atenaza, que nos impide crecer, que nos impide hacer cosas. Y yo creo que hay muchos y muchas fuerzas interesadas en proyectar miedo a la sociedad y en proyectar también miedo a los responsables públicos y a los responsables políticos. Y es muy difícil trabajar, y es muy difícil intentar transformar una sociedad o llevar a una sociedad a los términos de dignidad que queremos llevarla. Es muy difícil pelear por los derechos humanos si lo que nos inoculan es el miedo a que cualquier acción puede ser objeto de represalia de cualquier tipo, ya sean sanciones morales, ya sean sanciones mediáticas, ya incluso en ocasiones sean sanciones que provienen de la propia justicia. No podemos consentirlo. Yo creo que los premios como este, las ocasiones como esta, lo que sirven precisamente es para que nos motivemos, sepamos que somos una sociedad mucho más plural y mucho más numerosa de lo que pensemos, una juventud entusiasta, y que debemos dejar de verla con el arquetipo de joven de determinada manera, para verla como nos veíamos a nosotros mismos, cada uno en nuestras edades, y proyectarlo hacia el futuro. Yo creo que hay mucho camino que recorrer, pero mucha conciencia, y cuando de este personaje que les está hablando se proyecta la palabra resistencia, yo creo que, no sé si es acertado o no, yo creo que no debemos resistir. Ejercicio humana, humanista y que respete los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por todo. Viva el periodismo de verdad y viva la separación de poderes y viva la democracia. Gracias.